Buen día, estudiantes del Colegio Miguel Servet, primer año de bachillerato. Como sabrán, hemos comenzado una nueva unidad y tenemos el tema el movimiento. Ya hemos introducido este tema con anterioridad, el tema el movimiento, y ahora vamos a trabajarlo en nuestro nuevo guión de clases, 24 de marzo, ¿verdad? Vamos a trabajar siempre en la página del libro número 40. Les dejo mis formas de contacto para envío de clases y para consultas. Ya hemos definido que para que exista movimiento debe de existir fuerza, tiene que haber contacto y tiene que transcurrir normalmente un tiempo en el cual se va a manifestar ese movimiento. Pero el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición. Es decir, decíamos en la clase anterior que si no hay un cambio de posición, si el objeto no comienza en un punto A y termina en un punto B diferente al punto A, entonces no hubo movimiento realmente. Siempre tiene que haber un tiempo en ese cambio de movimiento y tiene que haber un punto de referencia. Es decir, yo debo de centrarme en un lugar donde estaba, ese es mi punto de referencia, y yo sé que se ha movido de ese lugar con respecto a donde estaba antes. Obviamente va a variar la distancia de ese cuerpo con el punto donde se encontraba, pero para producir movimiento siempre va a haber una interacción o un intercambio de energía. Eso es evidente, eso lo hemos visto desde la clase anterior de que debe haber un contacto. Aquí se está cumpliendo todas las características. Tiene que haber un contacto, tiene que haber un tiempo necesario para lograr vencer al otro vector que se encuentra acá, porque aquí aparece el vector fuerza que le está ejerciendo esta persona al objeto, pero en contrapartida, hablamos de otro vector conocido como peso, que también se está oponiendo a este vector. ¿Cómo sabemos que los vectores se restan en este caso debido a que están en direcciones opuestas? El vector fuerza debe lograr ser mayor al vector peso para lograr generar algo conocido como movimiento. Eso significará de que en el movimiento siempre va a haber un par de vectores trabajando. Eso es lo nuevo de hoy. Vamos a tener siempre un par de fuerzas. Newton decía de que las fuerzas, en cuanto al movimiento, las fuerzas se daban en pares, una acción y una reacción, ¿verdad? El cuerpo, el humano empuja el objeto, pero el cuerpo o el objeto responde a través de su propio peso oponiéndose. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de una pared al golpearla con nuestro propio puño, ¿verdad? La pared no me golpea, pero mi puño siente el mismo dolor con el que yo he golpeado a la pared, ¿verdad? La misma fuerza. Entonces vemos cómo mi puño golpea la pared, pero también la pared con la misma fuerza, con el mismo impacto me golpea. Entonces tenemos dos vectores, el vector fuerza y el vector peso del objeto. En este momento vamos a hablar de nuestro primer tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme, mejor conocido en ciencias como el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Quién se encarga de estudiar los tipos de movimiento? Realmente se encarga una rama de la física conocida como la cinemática. La cinemática se encarga de estudiar todos los tipos del movimiento y entre ellos se encontrará el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué se llamará? Vamos a descomponerlo. ¿Por qué se llamará movimiento rectilíneo? Primero, la palabra movimiento implica que va a pasar de un punto donde se encontraba a otros puntos en diferentes tiempos, ¿verdad? En diferentes momentos. Eso significa de que hay movimiento. ¿Por qué rectilíneo? Porque el movimiento de este tipo de objetos o cosas solamente se puede dar en línea recta. Así que entendemos de que debe de haber un cambio de posición de forma rectilínea, y uniforme se llama porque los cambios lo hace a una velocidad constante. Es decir, no cambia de velocidad. La misma velocidad tiene del punto A al punto B y la misma velocidad tendrá del punto B al punto C. Es decir, si aquí era 10 metros sobre segundo, la velocidad que llevaba del punto A al punto B, la misma velocidad va a tener del punto B al punto C. Esta es una característica del movimiento rectilíneo uniforme, que la velocidad debe de ser la misma. A eso normalmente le llamamos velocidad constante, ¿ok? Entonces tiene tres características. Uno, obviamente se desplazará de un punto a otro. Dos, lo hace en una línea recta. Y tres, lo hace con la misma velocidad en todo momento. Ese es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a avanzar.
Y con esto estaríamos terminando nuestra clase correspondiente al día de hoy. Muchísimas gracias, estudiantes de primer año de bachillerato.